La Red Española de Ciudades por el Clima es la sección de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que se integran más de 300 gobiernos locales comprometidos con la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. Creada en 2005 con el apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático, se constituyó para implementar a nivel local los objetivos nacionales e internacionales sobre clima y energía. Para ello, inicialmente se centró en desarrollar instrumentos y herramientas de apoyo técnico, Implantar acciones de información y sensibilización, difundir las actuaciones desarrolladas por los municipios españoles, convertirse en el primer foro de intercambio de experiencias entre los gobiernos locales. Todavía queda mucho por hacer para reducir los efectos del cambio climático tanto en zonas urbanas como en espacios naturales. Para ello, queremos seguir sumando a todos los gobiernos locales dispuestos a comprometerse y a colaborar a través de nuevas metodologías de trabajo. Así, en la actualidad, la red se centra en la participación de sus asociados, quienes determinan los proyectos a desarrollar a través de sus grupos de trabajo. Actuaciones como el cálculo de la huella de carbono, donde participan casi un centenar de municipios, la campaña escolar sobre el cambio climático y los talleres para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el entorno local son ejemplos de la actividad de la red. Esta participación activa ha convertido a la red en un referente nacional e internacional de colaboración entre administraciones e impulsor del cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible basado en la economía circular. La red está preparada para liderar el proceso de lucha contra el cambio climático, colaborando con todos los agentes implicados, incluyendo municipios, ciudadanía y sector privado. Red Española de Ciudades por el Clima. Alcanzar nuestros objetivos, trabajando todos unidos. Ciudad de Málaga. Quisiera agradecer en primer lugar al presidente de la Diputación de Málaga, a Francisco Salado, que además es el vicepresidente primero de la Red de Ciudades por el Clima, la buena acogida que nos brinda y para organizar esta Asamblea General y sobre todo, bueno, pues todo ese apoyo que constantemente también ofreces a la red, ¿no?, a través de la participación de tu equipo. Y agradecer la presencia, me parece que todavía está en el edificio, pero no ha llegado a este salón. Agradecer la presencia también de Valvanera. Valvanera es la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, que va a participar también en esta asamblea, ¿no? Y un saludo cariñoso, querido Antonio, alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, presidente de esta red. Y también un saludo para la vicepresidenta segunda de la red, la alcaldesa de Gavá, querida Gemma. Muchas gracias también por estar aquí en esta asamblea, que la hacemos presencial después, fijaros, de más de 2 años. La anterior asamblea presencial, que la hicimos en el año 20, justamente el 9 de marzo del 20, unos días antes de la declaración del estado de alarma. Muchos de vosotros estuvisteis en el patio de la FEN y desde entonces hasta ahora todas las reuniones que hemos celebrado, básicamente en asamblea, incluso junta de gobierno, han sido en modo telemático. Por lo tanto, es una buena noticia vernos directamente aquí, de forma directa. Bien, son 17 años, fijaros, ya de andadura de la Red Española de Ciudades por el Clima. Se constituyó en el año 2005, por lo tanto, sois 366 gobiernos locales, tanto de ayuntamientos como de diputaciones, consejos y cabildos, los que con vuestra implicación, participación y esfuerzo habéis conseguido hacer de esta red una de las redes más sólidas y activas de la Federación Española de Municipios y Provincias, con la importancia que esto tiene. Pues fijaros, representáis a casi 32 millones de habitantes que conforman el 67% de toda la población española. Eso supone que a día de hoy 32 millones de ciudadanos y de ciudadanas de todos los pueblos y ciudades pues se benefician de aquellas actuaciones impulsadas desde la red e impulsadas también desde la FEN en el ámbito local.
Y es que la red tiene en su génesis un objetivo que hoy está más vigente que nunca, que es la lucha contra el cambio climático. Y me vais a permitir una valoración. Creo que todos coincidimos en afirmar que la crisis climática se ha agravado en estos años, pero, sin embargo, el nivel de concienciación en general de los responsables públicos y, sobre todo, de la ciudadanía, cada vez es mayor. Y a esa concienciación colectiva, creo que habéis contribuido de forma importante toda esa actividad desempeñada desde los gobiernos locales y también por el impulso a diferentes proyectos que se están llevando a cabo desde la red en ese importante trabajo de trasladar también los objetivos de la política nacional e internacional de cambio climático. Poniendo en marcha la Moviola, un poquito antes también de la pandemia, desde esta red colaboramos en coordinar la agenda de la cumbre de la COP25 que celebramos en Madrid. Y desde la red coordinamos una serie de iniciativas que posteriormente pues han sido también asumidas por diferentes instituciones europeas. Y por eso creo que podemos afirmar con satisfacción que en la actualidad la colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático es muy estrecha, querida Valvanera, ¿Verdad que sí? Es muy estrecha, trabajamos codo a codo, son muchas las iniciativas que impulsamos conjuntamente. Por hacer un breve recorrido en el funcionamiento de la red, fijaros, en los primeros tiempos el trabajo lo centramos en las políticas de reducción de gases de efecto invernadero, iniciándose ya entonces la transición energética con las primeras incorporaciones de energías renovables y también la búsqueda de la eficiencia energética en nuestras ciudades. La Red Española de Ciudades por el Clima ha ido constantemente adaptándose también a los nuevos retos y compromisos a nivel mundial, como el Acuerdo de París, en el que se constató que los efectos del cambio climático son cada día más visibles, lo que nos obliga a incrementar los esfuerzos en todos los niveles de gobierno y también en la concienciación y pedagogía a la ciudadanía. Desde mayo del 2021, hace ya 16 meses, la red está dirigiendo sus esfuerzos a la adaptación de las políticas locales a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece los objetivos para alcanzar la descarbonización de la economía antes del 2050. Tenemos, por lo tanto, además, un compromiso con el Pacto Verde Europeo, en el que muchos ayuntamientos, muchas entidades estáis también involucradas, en materias tan fundamentales como el clima, como la energía, el transporte y la fiscalidad, con el fin, sobre todo, de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% desde hoy hasta el año 2030. Sabéis que estamos comprometidos desde el ámbito local con la ejecución del Plan de Recuperación Europeo, el mayor paquete de estímulo jamás financiado por Europa. Estamos hablando de más de 77.000 millones de euros, y sabéis que uno de sus principales ejes es la lucha contra el cambio climático, con el 30% de los fondos de la Unión Europea, que están brindando, por lo tanto, una oportunidad a todos los gobiernos locales para impulsar medidas que contribuyan a reducir el consumo energético en las ciudades. Finalizo ya recordando el documento de 18 medidas para mejorar la eficiencia energética de las ciudades, que lo hemos aprobado en la Junta de Gobierno de la FEN recientemente, y que va a contribuir sobre todo al diseño de ese plan de contingencia que se está elaborando dentro del Ministerio para la Transición, y en el cual hay muchas medidas incorporadas y propuestas por las comunidades autónomas, y también van a estar muchas de las medidas que han sido trabajadas precisamente en el seno de esta red y en el seno también de la Comisión de Medio Ambiente de la FEN, y que forman parte de ese documento al que hacía referencia, que ha sido aprobado por la Junta de Gobierno de la FEN. Y las propuestas de la FEN recogen medidas que tienen que ver, fijaros, con rehabilitación energética de edificios, con el fomento de edificaciones de consumo de energía casi nulo, de instalaciones de redes de calor y frío, de la sustitución del uso de combustibles fósiles por energías renovables, del fomento del autoconsumo, del impulso también de las comunidades energéticas locales, de la mejora del alumbrado público, de la eficiencia energética de los miles de edificios de titularidad municipal. Lo anunciaba hace un rato en rueda de prensa, hay más de 300.000 edificios públicos locales que hay que transformar energéticamente. Estamos hablando de colegios, de escuelas, de polideportivos, de casas de cultura, de campos de fútbol, de centros cívicos, etcétera, y que hay que transformarlos básicamente apostando por las energías renovables.
Por eso los fondos de recuperación pues, van a ser una oportunidad muy interesante para que desde todas las entidades locales podamos actualizar, podamos poner al día básicamente todos estos edificios que son contenedores donde las asociaciones ciudadanas y sobre todo los vecinos y vecinas que viven en nuestros pueblos y ciudades participan directamente en muchas actuaciones, en muchas actividades que tienen que ver con la agenda local que se lleva a cabo en todo el ámbito municipal. Hay otra medida, y acabo ya, que la presentaba el ministro del Interior el lunes pasado en Toledo, que tiene que ver con la aplicación del límite de velocidad a 30 km/h. Esta medida ha supuesto básicamente, además de reducir los accidentes de una forma considerable, aproximadamente en un 20% con relación al año 19, antes de la pandemia, un 20%, fijaros, de accidentes y de fallecidos, pero sobre todo también es importante poner en valor ese impulso que se está dando a la reducción de las bajas emisiones y que tiene que ver sobre todo con proyectos que muchas entidades locales estáis llevando a cabo de economía circular. Como decía al principio, 17 años ya de un recorrido importante y un trabajo bien hecho de la Red Española de Ciudades por el Clima, que la ha posicionado como el principal interlocutor sobre políticas locales de cambio a nivel nacional y también a nivel europeo. Desde la FEN decimos, y lo decimos con frecuencia en jornadas como esta, que apostamos claramente por la revolución de las ciudades sostenibles, saludables y seguras. Muchas gracias y quiero también felicitar, aprovecho la ocasión, a los 14 ayuntamientos que más tarde vais a recibir una distinción de la Federación Española de Municipios y Provincias y esta red, de la Red de Ciudades por el Clima, por las buenas prácticas que estáis llevando a cabo. Por lo tanto, trasladaros la felicitación del presidente de la Junta de Gobierno de la FEN a todos los ayuntamientos premiados por las buenas prácticas. Y cedo la palabra a continuación, en primer lugar, a Francisco Salado, que es el presidente de la Diputación de Málaga, vicepresidente primero de la Red de Ciudades por el Clima, al cual reitero nuestro agradecimiento por brindarnos, organizar esta asamblea en la ciudad de Málaga. Tienes la palabra, Francisco. Gracias, secretario general. Es un placer recibiros aquí en la Diputación Provincial, que es vuestra casa para lo que necesitéis. Estamos abiertos a ayudaros en lo que sea necesario. Espero que los que llegasteis el día de ayer pues disfrutarais de la ciudad de Málaga. Ya me han dicho algunos que se han tomado un espeto de sardina y un pescadito frito, pero los que decidís pues quedaros durante todo el fin de semana, que es una decisión acertada, pues que no solo disfrutéis de la ciudad, sino también podéis hacer una escapada al resto de la provincia, que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Si alguno queréis ir a ver el Canimito del Rey, nada más que tenéis que hablar conmigo y prepararemos esa visita, que es un sitio espectacular. Pero bienvenido a Málaga, a la Diputación, querido presidente acá de Sevilla. Gracias por haber decidido elegir nuestra Diputación, nuestra provincia para esta asamblea, después de muchas asambleas y reuniones que hemos tenido telemáticamente. Ya era necesario vernos las caras y charlar y comentar cómo nos va en nuestras distintas administraciones locales. Así que muchísimas gracias por esa decisión, querida Albanera, alcaldesa, vicepresidenta segunda. Bueno, bienvenidos todos y yo creo que hoy nos reúne aquí uno de los temas más importantes y más sensibles que tenemos de cara a la gestión pública, todas las administraciones, pero las locales en particular, y la que más nos demandan los ciudadanos en este momento, que es la lucha contra el cambio climático, nuestras tareas que sean luchar contra la deforestación, la sequía y prácticas de sostenibilidad en todos los ámbitos de nuestra acción política, y que en eso tenemos que trabajar, y yo creo que este es un marco ideal para confrontar ideas e iniciativas que estáis llevando a cabo con mucho éxito, como muestra la entrega de premios ahora de buenas prácticas locales a esos 14 municipios, pero no solo a esos 14 municipios, sino a todos aquellos que han concurrido a estos premios y que eran iniciativas todavía muy encomiables a tener en cuenta y para copiar otras entidades locales esas prácticas, y eso es el éxito de esta red, que estamos interrelacionados y copiamos lo bueno y bien que se hace en muchos municipios. Y yo desde aquí quiero trasladar que desde la Diputación Provincial de Málaga estamos en esa tarea, en esa estrategia transversal de lucha contra el cambio climático, en los distintos planes de acciones que hacemos anualmente. Nosotros revisamos nuestros planes de acciones cada año en función de las necesidades de cada sector en la lucha contra el cambio climático. Todos
estamos de acuerdo en que esa lucha, línea de la reforestación, de la captura de CO2, planificación y coordinación territorial, el urbanismo es muy importante para hacer nuestras ciudades sostenibles, eficiencia y ahorro energético, gestión de recursos hídricos. En estos momentos de sequía, fundamental que canalicemos esa estrategia desde todas las entidades locales y, sobre todo, formación y sensibilización a la población, porque si no tenemos la colaboración de las personas y de los ciudadanos, pues el esfuerzo será mucho más complicado. Este año, a través de las distintas iniciativas, en la política transversal que tienen las distintas áreas, está aquí mi diputado de Medio Ambiente, Cristóbal González, que está haciendo con su equipo un gran trabajo, con ese proyecto de Málaga Viva, que engloba toda esa estrategia. Hemos movilizado 17 millones de euros, que puede parecer mucho o poco, pero yo creo que es una cantidad importante, 17 millones de euros en política de lucha contra el cambio climático. La que más aceptación ha tenido dentro de la ciudadanía, porque tenemos un canal de participación y colaboración donde todas las iniciativas se vuelcan en ese canal, en esa gran plataforma, primero para analizarlas y ejecutarlas por parte de la Diputación y segundo lo que son las acciones que hay de reforestación, de distintas índoles, que los colectivos puedan participar y estar informados y el voluntariado esté vivo y dinámico durante toda la programación que se hace durante todo el año. Y creo que es una herramienta muy interesante que estamos poniendo en práctica, pero la que ha tenido más aceptación ha sido ese plan de plantar 1 millón de árboles, ¿no? Ya vamos por más de 400.000, ¿no? Si no me equivoco. Espero que lleguemos a ese millón cuanto antes, pero lo importante es que hemos añadido esta iniciativa a los ayuntamientos, haciendo un banco de terrenos públicos degradados donde las reforestaciones se hacen en esos espacios y sobre todo hemos añadido a la iniciativa a fundaciones, entidades y empresas también para poner fondos a la reforestación de estos espacios degradados. Otra de las líneas importantes que estamos interviniendo, sobre todo para intervenir en el ciclo del agua, fundamental, es que todas las depuradoras que gestiona la propia Diputación Provincial de Málaga las estamos modernizando para que sean lo más eficiente posible y mejorar el ciclo integral de depuración de agua. Otro ámbito que estamos trabajando fundamental, por ese momento de sequía que he reiterado anteriormente, es un plan ambicioso de búsqueda de fuga en las redes de agua potable de los municipios menores de 20.000 habitantes. Y no sabéis la sorpresa que me he encontrado, ¿no? Que hay zonas de algunos municipios, no en general la media, donde se pierde el 40 o el 60% de agua. Estamos tirando oro puro, ¿no? Y desperdiciándola en este momento de sequía por una falta de mantenimiento de la red. Y hemos hecho un plan de detección de esa fuga para decirle a los alcaldes que tienen que actuar y priorizar la reparación de esas redes y nosotros le ayudamos también si es necesario. Hemos hecho un plan en la comarca de Antequera de 5 millones de euros donde una vez detectada esa fuga pues se ha mejorado la red de infraestructura hidráulica en esos municipios. En otro apartado de eficiencia energética y de seguir trabajando por las energías limpias, tenemos un proyecto de biomasa, sobre todo en las comarcas más frías de la provincia de Málaga, porque aunque nos parezca mentira, en Málaga también hace frío, sobre todo en la comarca de Ronda, en la comarca norte de Antequera. Pues allí hemos hecho un plan de poner centros de biomasa, donde tenemos y cumplimos dos objetivos. Primero, pues ahorrar energía eléctrica a esos municipios. Segundo, evitar que se siga tirando dióxido de carbono a la atmósfera y tercero, sanear nuestros bosques, porque al final luchamos contra los incendios que hemos sufrido durante estos últimos años. Así que se saca esa biomasa del monte público y luego se quema, se convierte en pele, se quema y se está produciendo calor en los edificios públicos, en los colegios de esos municipios. Hemos invertido 6 millones de euros, vamos a invertir 6 millones de euros entre este año y el que viene, en la Sierra de las Nieves, como sabéis, ha sido declarado Parque Nacional, en el Valle del Genal, en la Sarquía y en la Sierra Norte. Y otro de los objetivos que yo creo que tenemos las grandes conurbaciones urbanas, yo creo que en toda España, es el estrés de movilidad que tenemos actualmente en las grandes ciudades. Y ahí pues estamos también haciendo planes estratégicos de movilidad. Hemos empezado por el Valle del Guadalhorce y Guadalteba, que afecta a 14 municipios, pero a 175.000 personas, donde estamos analizando pues cómo mejorar la movilidad urbana en esos municipios, sobre todo fomentando el transporte público y una red de uso de bicicleta. Son algunos de los ejemplos que estamos haciendo en la Diputación Provincial de Málaga para luchar contra el cambio climático, pero y voy terminando, como he dicho anteriormente, esto es tarea de todos.
todos tenemos que poner nuestro granito de arena, evidentemente, poner a la opinión pública a nuestro favor dentro de estas tareas, teniéndola bien informada, y sobre todo a la sociedad civil y a las empresas, a los empresarios que entren también dentro de esta dinámica en corresponsabilidad. Yo estoy seguro que actuando en el ámbito local, como estamos haciendo nosotros, vamos a conseguir grandes éxitos e impacto en el ámbito global. Así que bienvenidos de nuevo a Málaga y muchísimas gracias por vuestra presencia. Vale, gracias. Muchas gracias, Francisco. Antonio Muñoz, que es el alcalde de Sevilla y presidente de la Red de Ciudades por el Clima. Adelante, Antonio. Pues, queridos compañeros de corporaciones locales del Estado español, muchísimas gracias y es un placer que podamos celebrar esta asamblea de manera presencial y me honro en presidir y que nos podamos ver las caras personalmente. La última vez que celebramos esta asamblea fue de manera telemática y no tiene, les puedo asegurar, y yo creo que es una opinión compartida, que no tiene nada que ver el contacto visual y face to face, como dicen los ingleses, que a través del ordenador. Querido presidente, muchísimas gracias por tu hospitalidad, por ejercer de anfitrión, y es un placer siempre venir a una provincia y a una ciudad como Málaga. Alcaldesa de Gavá, un placer tenerte aquí en el sur, y compañeros de la FEN, secretario Marta y directora de la Oficina Española contra el Cambio Climático. Permítanme una breve reflexión. Yo creo que esta asamblea se celebra en un momento clave. Siempre la lucha contra el cambio climático, ni que decir tiene, yo creo que sobra, huelga manifestarlo ante todos ustedes, es un desafío, un reto que tenemos los gestores de los territorios en el siglo XXI. Y sobre todo, digamos que somos las ciudades, los municipios, que es donde se concentra la población mayoritariamente, los que tenemos ese gran reto frente a otros niveles de la administración pública. Y estamos en un momento clave por las circunstancias especiales que nos está tocando vivir, donde se imponen las políticas de ahorro energético, por razones obvias, que no me voy a detener en explicar, y que por tanto, más allá del decreto que regula en este momento todo lo concerniente al ahorro, al favorecimiento del transporte público, bien haríamos las cosas si somos capaces de desarrollar una serie de medidas complementarias, cada uno adecuando a sus posibilidades presupuestarias, a las circunstancias ambientales de su municipio, pero creo que no podemos, es una opinión política que lanzo con toda la modestia, pero creo que tenemos que hacer un ejercicio continuado de las políticas de ahorro energético. Ustedes podrán decir que esto habrá que hacerlo siempre, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Estamos obligados a desarrollar este tipo de política, pero las circunstancias actuales nos obligan a ser mucho más eficientes, mucho más eficaces. Y luego, a mí particularmente me gustaría, para que no ocurra muchas veces como en las grandes cumbres de jefes de Estado y que a veces criticamos, ¿no?, que más allá de los grandes debates hay pocas conclusiones o pocos deberes que se lleva cada miembro del Estado en cuestión a su país en retorno, una vez finalizada la dichosa cumbre, pues que aquí no ocurriera lo mismo y que en la medida de lo posible pudiéramos levantarnos y con respeto, por supuesto, a la autonomía local que cada uno podamos desarrollar en nuestro ente local, en nuestra ciudad, municipio o diputación, pero sería bueno que en la medida de lo posible pudiera existir algunas conclusiones que sirvieran como resumen, como epílogo de esta asamblea. Porque si somos coherentes y conscientes de que estamos en un momento complicado y especial, pues hacer bien las cosas, bajo mi punto de vista, significa, entre otras cuestiones, pues ser capaces de ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Y les lanzo algunos de los temas donde yo creo que deberíamos debatir luego en el uso de la palabra. Yo he hablado ya de ahorro energético y de las medidas complementarias que cada uno podamos implementar en nuestros municipios, en nuestras ciudades, pero tenemos ahora una decisión que tomar, bueno, que ya hemos tomado desde el punto de vista de la contratación, que es todo lo concerniente a la iluminación navideña. Las cifras de la iluminación navideña en cuanto al consumo que suponen
diariamente, comparadas con con el consumo de los hogares, pues en el caso de Sevilla, como en el de cualquier otra ciudad, asustan. Y por tanto, no estoy apelando ni muchísimo menos a la eliminación de la iluminación navideña, porque necesitamos desde el punto de vista anímico, también desde el punto de vista de la animación al consumo y de favorecer al comercio local, pues que nuestras calles tengan esa iluminación, pero yo creo que también en un ejercicio de responsabilidad nos obliga a tomar determinadas medidas frente a un año que podríamos considerar normal, como no es el caso del 2023. Ahí lanzo el reto y no sé si luego será interesante que podamos debatir al respecto. En el caso de Andalucía se ha anunciado la posibilidad de un decreto que pudiera regular, no sé si al final el Gobierno andaluz lo va a lanzar o no, pero independientemente de esa regulación autonómica que pueda haber en cada caso, a mí, al menos como presidente, sí que me gustaría escuchar la opinión de otros responsables municipales como los que estáis aquí. Tenemos otro asunto importante, que son las áreas de bajas emisiones, en el que digamos que estamos obligados a que antes del 30 de diciembre a implementarla, ponerlas en marcha, y creo que vamos demasiado ajustados de tiempo. Al menos es la opinión de los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla, puesto que esto tiene muchísimas aristas, y la conveniencia o no de una posible prórroga, yo creo que sería también importante que hubiera alguna conclusión, algún posicionamiento por parte de la red. El caso de la escasez de lluvia, de precipitaciones, y estando ya en mitad del otoño, también nos debe de obligar a hablar de sequía, y les pongo un ejemplo del caso de Sevilla, que no tiene por qué coincidir, ni muchísimo menos, y estoy seguro que no coincide con el caso de otros puntos de España. Los pantanos que abastecen, o la cuenca hidrográfica que abastece la ciudad de Sevilla y su área metropolitana, pues las cuencas de esos ríos no permiten realizar más embalses, y por tanto, fíjense que el mejor embalse que podemos construir se llama ahorro de agua. Es que no hay otra opción. Si no se pueden invertir, pues indudablemente tendremos que reorientar las políticas, sensibilizar a los ciudadanos, al entramado empresarial, turístico y comercial, para que se produzca un menor consumo por persona y litro en nuestras ciudades, porque curiosamente a veces las estadísticas no engañan, y es una paradoja que en la España seca a veces se consuma por persona y día mucha más agua que en zonas donde hay más lluvia, en el caso español. También les digo que, independientemente de esa sensibilización en torno al ahorro, hablando de sequía, y en mi caso no pudiendo realizarse más pantanos, hay un campo de mejora extraordinaria, como ha señalado el presidente de la Diputación, que es la mejora de nuestra red, puesto que hay una cantidad de pérdidas de agua, de fugas, que en estos momentos es un auténtico lujo asiático poder estar desperdiciando ese agua que sobresale de la red. Así que estos son algunos de los asuntos que, bajo mi opinión como alcalde de Sevilla, como presidente de la red, creo que sería bueno que abordásemos, con independencia, que estoy seguro que podrán salir más asuntos. Tenemos también todo lo relativo a las políticas europeas, los fondos, el tema de la descarbonización de ciudades antes del 2030, donde en el caso de Sevilla hemos sido una de las 100 ciudades europeas elegidas para desarrollar políticas con ese objetivo, o todo lo relativo a la agenda urbana, que también es una metodología bastante interesante para desarrollar en los tiempos que corren. Así que lanzo los asuntos, lanzo también mi deseo que nos pudiéramos levantar con un mínimo de conclusiones de este encuentro en Málaga, en la Diputación Provincial, y que ojalá pudiéramos suscribir por mayoría o acordar por mayoría en el formato que estimemos conveniente. Pero desde luego sí que me gustaría que este viaje, por así decirlo, esta venida a Málaga, que siempre es de lo más agradable de España, pues fuera acompañada precisamente por algunos
por algunas conclusiones importantes que contarle a nuestros ciudadanos cuando volvamos cada uno a nuestros respectivos municipios y ciudades. Muchísimas gracias por vuestra presencia, un placer estar presidiendo esta red, el vernos presencialmente y, querido presidente, reitero mi agradecimiento por tu hospitalidad. Novenos premios Buenas Prácticas Locales por el Clima. La Red Española de Ciudades por el Clima convocó en 2022 la 9ª edición del Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima, galardón creado con el objetivo de recoger y difundir las iniciativas llevadas a cabo por los miembros de la red para hacer frente al cambio climático. En esta convocatoria se recibieron 73 actuaciones remitidas por 35 gobiernos locales pertenecientes a la red y enmarcadas en 7 categorías. Gestión de la movilidad. Caminos escolares seguros. Metrominuto es una iniciativa que nace de la necesidad de fomentar la movilidad peatonal y en bici de una forma segura en Azuqueca de Henares. Es un proyecto englobado por 3 actuaciones conjuntas: caminos escolares seguros, Metrominuto y una app móvil que permite, entre otras funciones, visualizar puntos de interés, calcular las rutas y contabilizar nuestros pasos. El plan marca unos objetivos de cambio modal que conllevan la reorganización del tráfico automovilístico hacia las rondas, dejando en las vías centrales mayor espacio al peatón, la bicicleta y el transporte público. Economía circular. El plan de economía circular, con R de Rivas, se inicia con un nuevo modelo de gestión de los residuos para progresivamente incluir medidas de otros ámbitos: energía, transportes, edificación y planeamiento urbano. Reflexionar, replantear, rechazar, reincorporar, reducir, respetar, recuperar, reciclar, reorganizar, renunciar, revertir y reutilizar. 12 Rs, 12 acciones, todas destinadas a un único propósito: lograr el mejor residuo posible, es decir, el que no se genera. El circular FAB Arroyo de la Luz es un edificio de 2 plantas. En este espacio se van a unir la implementación de proyectos e iniciativas que apuestan por la economía circular y la apuesta para desarrollar políticas de sostenibilidad como la transformación digital. Transición energética, regeneración y renovación urbana. El consorcio Vilabat es el foro de participación directa de las decisiones del mismo ente. Compras agregadas de energía, fomentadas y controladas por el consorcio Vilabat, introducen criterios de sostenibilidad económica y ecológica al hacer el proceso participado. El proyecto, liderado por el Ayuntamiento de Viladecans, intenta provocar el cambio del modelo energético tradicional con participación directa, formación e información actualizada. El programa Proindes de la Diputación de Cádiz ofrece apoyo económico a las entidades locales para la ejecución de actuaciones de energía limpia, así como soporte técnico para el desarrollo de estos proyectos. Adaptación al cambio climático. El proyecto presentado por el Ayuntamiento de El Astillero tiene 3 objetivos. Primero, crear áreas naturales que sean el espacio en el que la fauna y flora local puedan aclimatarse a los efectos del cambio climático. Segundo, recuperar espacios para la naturaleza y la gente. Y tercero, crear un sistema natural de defensa costera frente al ascenso actual del nivel marino. El objetivo global del proyecto es poner en práctica en la ciudad de Lugo una estrategia innovadora de planificación urbana destinada a actuaciones de escala intermedia de barrios o áreas residenciales para lograr tejidos urbanos resilientes y adaptados a los efectos del cambio climático. Soluciones basadas en la naturaleza. El objetivo del proyecto Cieza Biofílica inicialmente surge con la intención de implementar un nuevo modelo de gestión del arbolado urbano basado en los principios de la arboricultura moderna, aumentando la cobertura arbórea de la ciudad como estrategia de adaptación al problema de calentamiento global, pasando de un árbol de escaso porte, excesivamente caro de mantener y sin apenas beneficio, árbol placebo,
Por otro, deporte grande y natural con menos riesgo y costes de gestión y más beneficios. Árbol Medicina. El objetivo general del proyecto trata de conseguir la transición hacia una gestión de la biocenosis municipal libre de biocidas químicos y respetuosa con la biodiversidad local. Sensibilización y concienciación ciudadana. El área de sostenibilidad medioambiental del Ayuntamiento de Málaga desarrolla el Pasaporte Verde, ofreciendo a la comunidad educativa actividades e itinerarios ambientales temáticos. Dichas actividades tienen como principales destinatarios los distintos niveles de la educación reglada del municipio, así como otros grupos de interés que soliciten la participación. Dirigido a jóvenes entre 15 y 35 años, trata de sensibilizar sobre la relación entre alimentación y cambio climático a través de acciones educativas y de comunicación. Producción de comida, distribución, hábitos de consumo, alimentos saludables, desperdicio alimentario, alimentos de proximidad, importancia de saber comprar y cocinar y residuos. Participación ciudadana. El objetivo general del proyecto presentado por Rivas Vacía Madrid consiste en diagnosticar y generar propuestas para un modelo urbano basado en la economía circular, abordando la gestión de los residuos del municipio avaladas por la ciudadanía, organizaciones y entidades especializadas y la administración local y personas expertas en el marco del Plan Estratégico de Economía Circular. El objetivo principal de la Estrategia 2030 Agenda Urbana de Pamplona es alinear y coordinar la acción de todos los agentes locales para que los esfuerzos vayan dirigidos a conseguir acercar al modelo de ciudad ofreciendo las mejores oportunidades posibles en cuanto a inclusión social, igualdad, riqueza cultural, convivencia, interculturalidad, sostenibilidad, economía, empleo y emprendimiento, innovación y participación ciudadana.